Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a este programa donde realizaremos un repaso de los acontecimientos más importantes de las últimas horas y los últimos días. Como puedes observar a través del título, el vector, el vaso comunicante del programa de hoy va a ser Putin, esa figura que a lo largo de todo Occidente y especialmente en Europa te vale tanto para un roto como para un descosido. Es decir, tú culpa a Putin de todo y ya lo tienes todo solucionado, ¿no? Entonces vamos a ver qué rol juega el líder ruso en todos estos acontecimientos de las últimas horas, que sin duda son muy importantes. Vamos a tratar el tema de Irán e Israel, también Hezbollah, por supuesto, está entre medias, el eje de la resistencia en su conjunto. También vamos a hablar acerca de estos disturbios raciales en Reino Unido, esta auténtica guerra civil que parece que está comenzando en el país. Y al final del directo también vamos a hablar del periodista español Pablo González y su liberación. Me gusta empezar los programas con un meme, con un chascarrillo, entonces te voy a leer, para el que no esté viendo la pantalla, de lo que trata este meme, ¿no? Dice, ¿quién está bombardeando Siria? Israel. ¿Quién está bombardeando el Líbano? Israel. ¿Quién está acabando con los palestinos? Israel. ¿Quién es la mayor amenaza para la paz? Irán, claro, evidentemente. Así es como funciona esta propaganda. Entonces, la pasada noche del sábado se han producido una serie de ataques con cohetes por parte de Hezbollah sobre el norte de Israel. Aquí tenemos a este representante republicano, que no es sospechoso de ser un fan de Teherán, ¿no? Que dice lo siguiente. Parte del plan de Irán es utilizar a Hezbollah para que agote las baterías de la cúpula de hierro israelí con cohetes de bajo coste y luego atacar a Israel con drones y misiles de precisión contra su infraestructura crítica. Es decir, estos fuegos artificiales sobre el norte de Israel podrían significar la preparación de algo mucho más importante. Y esto lo recoge, por ejemplo, también el analista Kim.com, que dice actualmente Hezbollah está disparando una gran cantidad de misiles de bajo costo contra Israel para identificar las posiciones de la cúpula de hierro, es decir, de estos instrumentos que protegen el cielo israelí, para agotar también sus capacidades de defensa, para detectar y para agotar las capacidades de defensa antiaérea. Esto indica o indicaría que Irán se toma en serio la idea de infligir algo más que un daño simbólico contra objetivos estratégicos dentro de Israel. Para hacer un breve resumen, un recuento de la situación, lo que se produjo hace unos días fue un ataque por parte de Israel, además de que mataran a un alto cargo de Hezbollah, que es esta milicia del eje de la resistencia que se encuentra en el Líbano. Atacaron a el líder de la diplomacia palestina, el líder político de Hamas, que se encontraba como invitado en Teherán. ¿Qué ocurre? Que además en la cultura musulmana el hecho de que ataquen a tu invitado, le hieran o acaben con él es especialmente vergonzante, ¿no? Supone ya una afrenta al honor y a la dignidad del propio país, lo que podría empujar a Irán a responder. Entonces lo que se está dirimiendo en estas horas, de lo que se está hablando es, oye, pues ¿volverá a hacer Irán un ataque falso como hizo sobre Israel en abril? ¿O será ya un ataque más serio? Un ataque más serio podría instigar, podría catalizar una escalada del conflicto, ¿no? Y también, por hacer un brevísimo recuento de la situación, en abril
Desde los medios generalistas decían que esto fue un completo fracaso por parte de Irán. Esto es falso. Para empezar, fue un ataque completamente telegrafiado por parte de Teherán. Esto lo cuentan los propios medios occidentales, no es ninguna especulación, es decir, ellos avisaron con qué armas iban a atacar, con cuántas armas iban a atacar. Ellos, además, los israelíes contaron con la asistencia de Estados Unidos, de Reino Unido, de Jordania, además de la cúpula de hierro, del domo de hierro, para interceptar todos estos misiles, todos estos drones. Se gastaron 1.000 millones en una sola noche. Sabemos que además los Estados Unidos, Occidente, tiene serias dificultades para generar esta clase de armamento en las cantidades necesarias. Y es que además de ello, Irán sí que fue capaz de golpear donde se lo propuso, que fue sobre diferentes bases aéreas que habían llevado a cabo un ataque sobre su embajada en Siria, ¿vale? En Damasco. Demostrando que ellos sí pueden golpear donde se lo propongan si se lo proponen. Esto es muy diferente de lo que cuentan los medios, que fue simplemente un fracaso iraní, ¿no? Aquí tenemos más información al respecto de si este ataque que está presuntamente preparando Irán podría ser una farsa o no lo sería. Estamos viendo cómo se pide, por ejemplo, a los ciudadanos estadounidenses que abandonen el Líbano. Movimientos por parte de Israel, por parte de Irán, por parte del Líbano, por parte de Rusia también, como ahora veremos. Aquí tenemos al ministro de Exteriores de Jordania, que ha visitado Irán. Entonces aquí nos cuentan que es algo bastante extraño, ¿no? Puesto que este país, como te contaba hace un momento, Jordán asistió a Israel en su defensa cuando fue atacada a gran escala por Irán el pasado abril. Entonces aquí tenemos a este periodista de la BBC que dice lo siguiente. Después de que Irán se negara a responder a múltiples llamadas y solicitudes de países occidentales y regionales para no tomar represalias contra Israel, el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania visitará Teherán para hablar en persona con su homólogo. Es decir, ya estamos viendo una diferencia considerable con el anterior ataque iraní que se produjo en abril. Y es que no están telegrafiando presuntamente, al menos de momento, según nos cuentan estos periodistas occidentales, no están diciendo exactamente cuándo van a atacar y qué van a hacer. Lo que podría señalar que el ataque sea de una mayor enjundia. Luego la magnitud del mismo ya veremos. Si le dejan un moratón a Israel o si se produce un ataque masivo. Eso está por ver, ¿no? O quizá no ocurra nada. No cabe más que especular en este momento. Y continúa este pequeño extracto, esta publicación, dice los dos, es decir, Jordania e Irán han mantenido llamadas telefónicas largas junto con el ministro también de Exteriores de Egipto, que son países que aparentemente han anunciado que protegerán en cierta medida a Israel en caso de que haya una mayor escalada. Teherán ha repetido, continúa este periodista, la misma respuesta de los últimos días. Y es que esta vez no hay lugar para negociaciones ni tolerancia. No estoy seguro de qué logrará el ministro de Exteriores jordano, pero sabemos que este es el último intento antes de la tormenta, le ha dicho un funcionario de alto nivel occidental que ha estado familiarizado con las negociaciones en la región. Información bastante importante, considero, para entender un poquito cómo podría haber una diferencia significativa y cualitativa en cuanto a la respuesta iraní. Y aquí tenemos esta reflexión de esta cuenta de Twitter, que también me gusta bastante, que afirma que quizá Jordania esté, básicamente, aparte de correa de transmisión de Occidente, pues estén pidiendo que por favor no escalen, por favor no realicen este ataque, porque en Jordania hay una alta cantidad de refugiados, de ciudadanos de origen palestino, y esto podría generar inestabilidad dentro del país si se produce una guerra total. Jordania tiene que acudir al auxilio de Israel, pues esto al liderazgo jordano no le va a interesar, ¿no? Aquí tenemos al Institute for the Study of War, que dice algo muy parecido. Dice, Irán y Hezbollah se están negando a hablar con diplomáticos estadounidenses. Y así es desde el 3 de agosto. El Wall Street Journal dice que se está preparando un ataque impredecible y amplio, con aviones no tripulados y misiles de Irán contra Israel.
un ataque más amplio que el que se produjo anteriormente con drones y misiles. Discúlpame, más amplio y complejo. Dicen también el Institute for the Study of War de Kagan y Nudelman, ¿no? Que no tampoco son sospechosos de ser proiraníes. Y bien, ya vamos a mencionar al líder ruso, ¿no? A Putin, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un flujo ininterrumpido de aviones de transporte militar rusos que aterrizan en Irán. ¿Esto es verdad? ¿Esto es mentira? Pues aquí tenemos cómo estas cuentas de información de fuentes abiertas, estas cuentas OSINT, sí que han detectado cierto avión que está haciendo paradas constantes en los aeropuertos iraníes, desde Rusia hasta Irán. Y bien, aquí tenemos este artículo que nos habla de una serie de precedentes y cómo este mismo modelo de avión, que aquí lo tienes, en el pasado sí que se ha encargado de llevar armamento a diferentes partes del mundo y qué clase de armamento podría transportar. Entonces no es descartable en absoluto que esta carga de la que disponen verdaderamente sí sea arsenal para asistir a los iraníes. Se habla incluso de misiles balísticos y bueno, hay mucha especulación al respecto. Entonces yo, como no soy de estas personas, normalmente son los periodistas atlantistas, que son Dios, que tienen, bueno, hacen viajes astrales y saben todo, se teleportan a la cárcel en Siberia, donde acabaron con Navalny, sabían que había sido Putin con sus propias manos, estas cosas suelen hacer ellos. Yo no me cabe más que especular y atenerme a los datos históricos, ¿no? Entonces, en este caso es muy posible que estos aviones sí que lleven armamento. Como te comentaba, que sí que han intercedido de esta manera los rusos utilizando esta aviación en anteriores conflictos, ¿no? Y aquí tienes este artículo por si te interesa echarle un vistazo. Y además es que existen declaraciones públicas al respecto. Dijo Putin hace unas semanas: armaremos a vuestros enemigos tal y como vosotros armáis a los enemigos de Rusia. Esto se encuadra en el contexto de la potencial respuesta simétrica y asimétrica de Rusia por estos ataques en profundidad sobre territorio ruso, por ejemplo con los F-16 enviados a Ucrania. Han dicho los rusos: vamos a hacer una respuesta simétrica, es decir, si nos atacáis y estos aviones parten de un país occidental, de un país de la OTAN, o se realiza un ataque con misiles con asistencia de un país de la OTAN, podríamos atacar directamente estas naciones. Y a la vez dicen: mirad, vosotros estáis armando al proxy ucraniano, pues nosotros quizá armemos a alguno de estos proxies que están en conflicto, en guerra con vosotros, con vuestros aliados. Y esto podría ser, además de Irán, podría tratarse de Yemen o podría tratarse de Siria u otros países o milicias del eje de la resistencia, ¿no? Aquí tenemos estas breves declaraciones que te quiero trasladar. Dice: estamos pensando, esto fue a ver la fecha en junio, ¿vale? A inicios de junio. Estamos pensando acerca de la cuestión de si alguien cree que es posible de aportar, si es posible aportar tales armas a una zona de combate, a la zona de combate, para golpear nuestro territorio, generarnos problemas. Y entonces, ¿por qué nosotros no tenemos el derecho de poder enviar este armamento de este mismo tipo a esas regiones del mundo donde objetivos sensibles serán objetivos? Esto se podría tratar no solo de ataques sobre Israel, sino ataques sobre bases estadounidenses que están por todo Oriente Medio y por todo el planeta. Realmente son cientos de ellas. Dice: podemos hacer esto a todos los que lo hacen contra Rusia, es decir, ojo por ojo y diente por diente, básicamente lo que comenta. Y bien, ha salido una información de última hora que podría desmentir, en cierta medida, parte de esta cuestión, y es que publican medios occidentales como el Wall Street Journal, se hace eco de ello el Times of Israel. Dice: aquí nos están diciendo que Rusia podría suministrar armas modernas a Yemen en respuesta al apoyo de la administración Biden a Ucrania, ¿no? Y a su golpeo de su territorio en profundidad con estas armas occidentales. Pues como cuestión de última hora, aquí tenemos al Jerusalem Post, que se hace eco de un artículo de la CNN que te voy a leer, que dice que Rusia, presuntamente, según afirman ellos, ha detenido el envío de armas a los hutíes
debido a la presión de Estados Unidos y Arabia Saudí. Un alto funcionario estadounidense citado por la CNN dijo que los objetivos rusos de armar a los hutíes eran antiéticos a los objetivos que estamos persiguiendo. Obviamente esto por algo lo hace Rusia, ¿no? Dice, seguidores de los hutíes, bueno, esto es de la foto y tal. Rusia detuvo de momento el envío de estos misiles, esto es lo que ha dicho un alto funcionario estadounidense, y dice que si los hutíes persiguieran tal empresa junto a los rusos, esto indicaría una falta de compromiso de Rusia con la paz. Imagínate que los Estados Unidos puedan hablar de falta de compromiso por la paz, ¿no? Cuando, por ejemplo, han acabado con el negociador en jefe de Hamas, que básicamente es la persona encargada de Haniyeh, ¿vale? Esta persona con la que han acabado en Irán es la persona encargada de llegar a una salida diplomática del conflicto en Oriente Medio y lo han matado. Entonces, imagínate hablar de la falta de compromiso de otros, ¿no? Dice, un funcionario afirma que los hutíes parecen alejarse cada vez más del compromiso de una paz negociada en Yemen. Esto es por su posible acuerdo con Arabia Saudí tras la firma de paz y la normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudí. Rusia envía personal para asesorar a los hutíes. Sin embargo, fuentes de la CNN dicen que no estaba claro por qué los rusos han detenido su envío de armamento a los hutíes. Según ellos, la razón fue en respuesta a la administración Biden, como ya hemos visto. Dice, aunque el plan de armamento fue detenido, los hutíes recibieron personal militar ruso enviado y que han sido vistos a borde de un buque hutí en el Mar Rojo, ¿vale? Esto es lo que nos dice la CNN, lo que nos dicen medios israelíes. Ahora bien, que sea verdad o no es otra historia completamente diferente. Quizá han dejado los rusos de enviar armamento a Irán para enviárselo. Han dejado de enviar armamento a los hutíes, a los yemeníes, para enviárselo a Rusia. O quizá es esta cuestión de que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, ¿no? Es decir, nosotros no estamos enviando a los hutíes. Y a lo mejor les llegan por otras vías. ¿Quién sabe? Luego ha salido también otra noticia bastante explosiva que vamos a analizar, vamos a desgranar. Y se afirma, ha corrido este rumor en internet que dice que Irán ha anunciado públicamente por primera vez que tiene armas nucleares. Y dice esta cuenta, el político iraní Ahmed Ardestani. Hemos obtenido armas nucleares, pero no lo anunciamos. En unas declaraciones que parecen bastante contradictorias, ¿no? Entonces, ¿es esto real? ¿Es esto mentira? Pues es, digamos, es un retorcimiento de la realidad, ¿no? Entonces, básicamente de lo que se trata es que hace unas semanas un catedrático de ciencias políticas de la Universidad de Teherán y un diputado por Isfahán afirmó que él cree que Irán tiene la bomba atómica, pero que no lo dice por no asustar a la comunidad internacional. Esto es algo muy diferente a que alguien del gobierno de Irán haya anunciado oficialmente que tiene armas nucleares, ¿no? Y esto lo publica MEMRI, que es un think tank que está afincado en Washington. No es Al Jazeera, no es un medio pro-iraní, ¿vale? Esto quien lo está diciendo es un medio pro-OTAN, pro-Occidente, pro-Estados Unidos. Que por otra parte interesa también azuzar el miedo de que Irán pueda disponer de un arma nuclear. Llevan así 20 años diciendo que Irán está cerca de tener un arma nuclear en un par de meses, como una excusa para tratar de instigar la guerra contra este país. Sobre todo los que utilizan esta excusa son los neocones estadounidenses y también Israel. Netanyahu lleva literalmente 22 años con esta misma matraca. Podéis encontrar en internet estos vídeos de cuando habló delante de una serie de políticos y demás, diciendo eso, que había que acabar con Irán porque, bueno, van a tener armas nucleares y demás. Ahora bien, el hecho de que hasta este momento no las hayan tenido no implica que no la puedan obtener, ¿no? ¿Quién sabe? Lo mismo sí, viendo cómo se está desarrollando toda la cuestión en Oriente Medio y que Israel dispone de estas armas, pues quizá ellos quieren hacerse con ellas, ¿no? Por otra parte, el eje de la resistencia tiene sobrada capacidad para borrar a Israel o una parte importante del ente de la faz de la Tierra con armamento convencional, ¿no? Entonces quizá esto obedecería a una especie de disuasión
a otro nivel contra otras naciones. Hablando de este argumento, ¿no? Aquí tenemos cómo funcionarios estadounidenses están preocupados de que la ofensiva israelí sobre Hezbollah podría arrastrar a Rusia hacia el conflicto. No lo digo yo, lo dicen altos cargos estadounidenses. Imagínate, es que la que se puede montar en Oriente Medio, como la respuesta de Irán sea seria, como sea fuerte, la que se puede montar no es baladí, ¿eh? Aquí tenemos esta información de última hora que nos habla de que Teherán y el eje de la resistencia le han dicho a los mediadores occidentales, estos mismos grupos que hablaban con Irán antes del ataque de abril para coordinar su ataque, para poder proteger a Israel, pues en estas conversaciones han dicho lo siguiente a estos mediadores. Haremos todo lo necesario para proporcionar una respuesta eficaz y eficiente contra Israel, sean cuales sean las consecuencias, incluso si se trata de una guerra a gran escala. ¿Será todo palabrería? Puede ser que todo sea palabrería. O quizá haya llegado ya la cuestión a un punto de no retorno. Israel lleva tiempo queriendo instigar un recrudecimiento y una expansión del conflicto. Están atascados en Gaza, Hezbollah ha provocado que el norte de Israel quede completamente vacío de colonos, lo que les está asfixiando económicamente. También los yemeníes están imponiendo este embargo de embarcaciones israelíes, también de Occidente, de Reino Unido, de Estados Unidos, lo que está haciendo muchísimo daño a los puertos israelíes, les supone serios problemas logísticos. Entonces, la opción de Israel parece que pasa por instigar un conflicto de un grado mayor y pedir la asistencia de sus hermanos mayores, ¿no? De los Estados Unidos específicamente. Esto es algo con lo que muchos neocons como John Bolton, como Lindsey Graham, gente de los Estados Unidos que tiene bastante influencia, ellos están encantados también con una escalada contra Irán. En lo que vaya a resultar esto, una absoluta locura. Pero bueno, no voy a entrar mucho en detalle de qué podría ocurrir en ese escenario, por cuestión de tiempo, pero vamos, el daño económico, financiero, energético, el coste en vidas, una posible escalada ya de carácter nuclear, todo eso quedará sobre la mesa si se produce una escalada del conflicto, ¿no? Y bien, esta noticia me ha llamado bastante la atención. Básicamente comentan que Biden se ha dado cuenta ahora de que Netanyahu le ha mentido acerca del acuerdo de los rehenes. Netanyahu no sé cuántas veces habrá rechazado estos acuerdos por un alto el fuego, para obtener los rehenes, porque sabéis que la excusa para Israel para cometer el exterminio del pueblo palestino, estos 200.000 seres humanos aproximadamente, según un estudio de The Lancet, 2 millones de personas a las que intentan matar de hambre y los 200.000 con los que ya habrían acabado, la excusa básicamente de los israelíes, sus excusas son dos. Hay que acabar con Hamas, ya lo han dicho altos funcionarios estadounidenses, medios estadounidenses, no se acaba con Hamas masacrando a civiles, generando más odio, generando más Hamas. La experiencia en Oriente Medio, por ejemplo en Irak, en Siria, nos dice esto mismo. Y luego no se libera a los rehenes bombardeando donde están y arrasando con el 80% de los edificios de Gaza, o si no más, en este momento. Más devastación que durante el bombardeo de los aliados de Dresden en la Segunda Guerra Mundial, algo que ya en sí fue denunciado y considerado como una operación de castigo contra los civiles alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Pues la devastación sobre Gaza es múltiples veces mayor a esto, ¿no? Es exageradísimo en una zona que además es de las más pobladas del mundo, que les ves que están acabando con fuentes de agua cuando hay una epidemia de polio que además es instigada, además es adrede. Nunca trató este conflicto, este exterminio, ni de acabar con Hamas, ni de liberar a los rehenes. Así también lo sostienen los propios familiares de estas personas, que hemos visto imágenes de cómo se enfrentan con Netanyahu, le exigen que devuelvan a sus familiares. Esto es todo un pretexto para que Israel, para que Netanyahu pueda continuar con el conflicto, su huida hacia adelante, su operación de G-palabra, que es una palabra prohibida en estas democráticas plataformas porque te desmonetizan, limitan tu alcance.
y también de limpieza étnica, es decir, el propósito real es expulsar a todas las personas de este lugar con la excusa, o acabar con ellas, con la excusa de, bueno, no, es que es por los rehenes, no, es por Hamas. Estos son falacias, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ahora Biden dice, uy, este tipo que me ha dicho 10 veces que no a un acuerdo de alto el fuego, este tipo que se acaba de cargar al negociador en jefe de los palestinos para buscar una salida acordada del conflicto, que me está engañando, que no quiere una salida negociada del conflicto. Y dice aquí el fantástico también Arnaud Bertrand. Biden se dio cuenta de que Netanyahu le estaba mintiendo sobre el trato acerca de los rehenes, sobre el trato con Palestina por los rehenes. Y dice Arnaud, o nos piden que creamos que el presidente es más tonto que casi cualquier persona del mundo, que tampoco es descartable, dice, viendo sus capacidades cognitivas, ¿no? Que ya están a la luz del día para todos nosotros, ya está permitido decirlo en los grandes medios. Dice, o es más tonto que la mayoría de las personas del mundo, o mucho más probable nos están engañando para dar manga ancha a Israel para perpetrar su exterminio. Este es el equivalente geopolítico de alguien en un juicio que se declara básicamente que está loco, que no se entera de nada. Básicamente hubo una sentencia que decía que Biden no podía enfrentarse a cargos criminales porque no estaba en sus cabales. Eso ya pasó hace muchos meses. Mientras decían que insinuar que Biden no estaba ahí cognitivamente era desinformación rusa, ¿no? Dice, de cualquier manera, loco o simplemente maligno, Estados Unidos está en el banquillo de los acusados y es culpable. Esto obedece a toda esta propaganda que le venden a las amebas demócratas, diciendo que Biden aprieta mucho los dientes y los puñitos contra Netanyahu mientras les envía armas y les envía dinero, les da respaldo diplomático, político, etc. Es todo una farsa, es un teatro. Biden es el número 1 en cuanto a dinero percibido por parte del lobby israelí en los Estados Unidos, el AIPAC. Más de 10 millones de dólares. Entonces, como para no hacerte el despistado si eres una persona antihumana y sin escrúpulos, pues te haces el loco. Aunque en este caso parece que también habría una base sólida, ¿no? Para esta negación plausible en cuanto a su capacidad cognitiva en estos momentos. Aquí tenemos al periodista Trita Parsi, que tampoco es sospechoso, aquí está en la cadena CNN, no es una cadena muy radical que se diga. Y básicamente lo que está afirmando es que los Estados Unidos han sido presionados por Netanyahu para ir a la guerra contra Irán durante más de 15 años. Es decir, esto no es ningún accidente. Esto no es ninguna defensa de Israel. Esto es algo instigado, esto es algo buscado desde hace mucho, mucho tiempo. Aquí tenemos también un resumen de la situación en Israel, de estos disturbios que ha habido por el derecho de los soldados a torturar a personas hasta la muerte. No estoy de broma. Empezaron a realizar sus propias investigaciones. Esto lo hace Israel para que den una pátina de Estado de Derecho. Ellos miran y revisan sus propios crímenes para después a la propaganda internacional y a estos políticos que los apoyan, pues pintarse como no, mira, Israel se investiga a sí misma. Israel sí que es un Estado democrático. Tan democrático es que ha habido asaltos a bases militares, repito, porque salió a la luz que se estaba torturando hasta la muerte de una manera sádica y salvaje a personas que incluso ellos mismos reconocen que en muchos casos son inocentes. Y entonces ha habido esta serie de disturbios y te traigo un extracto con respecto a esta situación, es decir, inestabilidad y tensión dentro de este país. Dice, el líder de la oposición, Yair Lapid, afirmó: no estamos al borde del abismo en Israel, estamos en el abismo, después de que manifestantes invadieran 2 bases militares junto a legisladores de la Knesset. Hoy se cruzaron, es decir, del Parlamento israelí, hoy se cruzaron todas las líneas rojas. Los miembros de la Knesset y los ministros participaron en la invasión de milicias violentas en bases militares y esto constituye un mensaje para el Estado de Israel. Ha terminado la democracia. Ha terminado el Estado de Derecho. Que por otra parte, esto es evidente a cualquiera que preste atención, ya se han confirmado por parte de diferentes organizaciones internacionales, por ejemplo, que es un régimen de apartheid, ¿no? Este lugar. Vale,
pues vamos a continuar con la siguiente fase de este programa. Si te está gustando, si dejas tu me gusta, nos ayuda bastante. Si te suscribes también a DMP Geopolítica, se agradece un montón, porque no solo me vas a ayudar a mí, vas a ayudar a todos los demás creadores que estamos por aquí. Y una vez dicho esto, vamos a continuar con el tema que nos acontece. Aquí tenemos lo que ha ocurrido, ¿vale? Te voy a aportar el contexto. Hace unos días, en Reino Unido, un individuo de 17 años de ascendencia ruandesa asesinó salvajemente a tres niñas pequeñas, ¿vale? ¿Qué ha ocurrido? Que ante este salvaje crimen ha habido una serie de bulos lanzados en internet y también ha habido una escalada en las calles del país que han llevado hacia disturbios raciales, ¿vale? Entonces vemos cómo no solo hay personas, hay ciudadanos británicos de extrema derecha que están tomando las calles, sino que también de la extrema derecha islamista también lo están haciendo. Es decir, grupos de personas con esta ideología que también es denunciable, desde luego, porque hay de todo en este mundo, ¿no? Es decir, básicamente se está sentando las bases para un conflicto casi etnorracial sobre Reino Unido, con milicias por un lado, armadas con espadas, armadas con toda clase de instrumentos, por otro lado más de lo mismo, saliendo a la caza unos de otros, es decir, las calles tomadas por gente, por individuos violentos, ¿no? Entonces, volviendo al argumento mollar de este programa, que es el tema de Putin, dijeron que los que instigaron todo este incidente, todos estos ataques sobre mezquitas, fueron los rusos, ¿no? ¿Qué pasa? Que este chico de ascendencia ruandesa empezaron a decir, no, es que él es musulmán, él es de fe islámica, ¿no? Él sigue el Islam y tal. Esto es falso, completamente falso. Este señor no se adscribe a ninguna religión, ¿no? ¿Qué pasó? Que empezaron desde algunas cuentas a esparcir el rumor de que era musulmán y entonces esto es lo que ha provocado que se empezaran a atacar mezquitas en el país. Por otra parte, ahora vamos a ver qué elementos empezaron a pedir que se atacaran mezquitas o empezaron a, básicamente, a organizar a estas personas enfurecidas por semejante barbaridad. Y esto ha dado pie a todo lo que acontece, que hoy ya en las últimas horas la cosa se ha vuelto muy, muy loca. Entonces, uno de los principales altavoces de toda esta cuestión no era un famoso putinista. Es un señor que se llama Tommy Robinson. Y vamos a ver quién es. Aquí le tienes. Vínculos estrechos con Israel en este individuo. Aquí tenemos a Paul Mason, que es... en fin, vamos, por no explayarme mucho, es una persona que está relacionada también con los servicios de inteligencia británicos, por lo tanto no es sospechoso ni de ser pro-iraní ni de ser pro-ruso, que de hecho afirma esto, que Tommy Robinson fue uno de los principales instigadores, lo dice él, dice organización, incitación, y está compartiendo conversaciones en WhatsApp de estos grupos. ¿Qué ocurre? En los grandes medios, como por ejemplo en Antena 3, nos están diciendo todo el rato que los expertos afirman que todo es culpa de Rusia, porque hubo un medio, un pseudomedio, como lo llamaría Pedro Sánchez, que publicó esta noticia de que era un musulmán y tal. Y hace 12 años este pseudomedio, este canal de noticias supuestamente, hace 12 años publicó vídeos de autos en Rusia. Pero dices, vale, ¿cómo esto se convierte en una prueba fehaciente que demuestre la participación de Rusia? Esto solo demuestra que hace 12 años publicaban vídeos de carreras en Rusia. Pero a día de hoy no sabemos en manos de quién está esta cuenta. Es práctica común, por ejemplo, la compraventa de diferentes cuentas en redes sociales. Es decir, tú te puedes comprar un perfil en Twitter que tiene 10, 15, 20 años, a más tiempo tenga el perfil, más caro te sale, porque digamos que demuestra que no es un bot y tal. Entonces, yo ahora mismo, mañana me puedo comprar una cuenta de Twitter que sea de Mozambique
y puedo hacerme pasar porque estoy en otro país. ¿Y luego qué van a hacer? ¿Culpar a Mozambique porque hace 12 años publicaba acerca de Mozambique? No es una prueba... sí, es un dato a tener en cuenta, pero es eso. Es un dato, no es una prueba concluyente. Son cosas muy diferentes. Sin embargo, como ahora te voy a demostrar, existe una retahíla de datos que apuntan a la intervención directa de agentes y de intereses israelíes en la instigación de estos conflictos raciales, ¿vale? Esparciendo esta mentira. Aquí, por ejemplo, tenías este listado que ha realizado el periodista Mark Owen Jones, ¿vale? Y esencialmente hace un análisis cuantitativo calculando el nivel de exposición de esta mentira de que el perpetrador era musulmán, y algunas de las principales cuentas que comparten esto son legumbristas, es decir, son cercanas a Israel. Para el legumbrismo ahora mismo estás viendo el glosario, porque esta es una palabra que de nuevo en estas democráticas plataformas no puedo mentar. Entonces, algunas de las principales cuentas, como ahora vas a ver, son precisamente pro Israel. Son legumbristas. Véase. A ver, esto no se quita por algún motivo. Bueno, es igual. Ya te lo leo yo. End Wokeness, que seguro que si usas Twitter te suena de algo. Tobin Robinson. Que ahora vamos a ver más de este personaje. Y luego una cuenta que se llama literalmente Mossadil. Se llama literalmente Mossadil. Entonces, me estás hablando de cómo está inmiscuida Rusia, porque publicaba hace 12 vídeos, hace 12 años, vídeos de coches, una cuenta de Twitter, y sin embargo hay literalmente cuentas llamadas Mossadil, gente estrechamente relacionada con Tel Aviv, publicando esta desinformación, y no hablas de la desinformación de este país. Aquí tenemos más imágenes de Tommy Robinson, Fuerzas de Defensa de Israel, aquí con la camisetita. Según medios como The Guardian, habría recibido aproximadamente $60.000 en términos de asistencia por su activismo, en costes legales, etc. Es decir, la relación parece probada por estos medios. ¿Qué ocurre? Que, en definitiva, se están también aprovechando estas mismas élites políticas de la situación que se está generando en las calles para pasar su agenda. Paradójicamente, según medios como Middle East Monitor, la mitad del gabinete de Keir Starmer también cobra de este país de Oriente Medio y está relacionada. Ya lo vimos en anteriores semanas, ¿no? La relación que tiene Starmer con este lobby. Entonces, parece que son vasos comunicantes. Al menos en lo que obedece al interés de esta nación, ¿no? Aquí lo tenemos. Nada más producirse estos disturbios raciales. Este es otro argumento central y otro de los leitmotivs de mi contenido. Es esta dictadura tecnológica que buscan implementar. Entonces, lo que hace esta gente es crear los problemas y luego aportarte la solución. Ahora vamos a ver. Pero básicamente su respuesta a estos desórdenes civiles, a estos disturbios, ha sido pedir más vigilancia, control y censura en Internet. Pedir que haya más rastreado de imagen de los ciudadanos que no tienen nada que ver con estos problemas, ¿no? Y esto se vincula directamente a las identificaciones digitales, es decir, van a poder vigilar todo lo que haces, toda tu actividad en Internet, todo lo que publicas, todo lo que ves, relacionándolo a tus datos biométricos, a tu foto, a tu DNI. Y luego además es que pues por la calle cuando estés paseando va a estar todo lleno de cámaras que también hagan un seguimiento biométrico de todo el mundo, y esto también está especialmente vinculado con las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDCs, que son monedas programables, es decir, todo el caos, toda la violencia que se genera la van a utilizar para avanzar su agenda, ¿no? Además son los mismos responsables de mucho de este discurso de odio que se llama, ¿no? Es decir, veía un artículo en The Guardian que me hervía la sangre que decía: ay, es que los responsables de que pase esto son los medios alternativos, es que la gente lee demasiados medios alternativos. Y dices, ¿sí? ¿Seguro? Yo que he estado siguiendo más o menos con relativa cercanía la situación política en Reino Unido, cuando se han dado todas estas marchas en contra del exterminio en Gaza, de personas blancas, negras, asiáticas, de toda índole, de todo color, de toda ascendencia,
a lo que se dedicaban los ministros del gobierno Tory era a llamar a todos terroristas. Todos son terroristas, todos están vinculados a Hamás, todos están haciendo, le están haciendo el caldo gordo a Hamás, ¿no? Esto es una forma de incitar al odio contra todas las personas que se movilizan en contra de un exterminio. Entonces, ¿quién realmente sienta las bases para estos disturbios etnorraciales? Ellos han sido los primeros en instigarlos, desde las altas esferas del poder y los grandes medios, acusando de nuevo de estos mismos grandes medios que ahora hablan de desinformación rusa y de polarización. Ellos han sido los primeros en poner a unos ciudadanos en contra de otros, porque había ciudadanos que se estaban manifestando en contra de lo que la Corte Internacional de Justicia considera una plausible G-palabra. Son unos sinvergüenzas totales. De nuevo utilizan todos los problemas para pasar su agenda, ¿no? Pero aquí tenemos más información sobre este señor. El periodista David Miller escribió sobre él, ¿no? Sobre Tommy Robinson, que es el líder de estas agrupaciones de la English Defence League, que en un momento fue nombrada como la Liga de Defensa Inglesa y de la Jota. Te puedes imaginar a qué religión me refiero. De nuevo, evito decir ciertas palabras. Entonces, muchos influencers como él, según David Miller, reciben dinero directamente para distribuir propaganda de Israel. Aquí tenemos este recopilatorio que básicamente yo escribí un hilo largo. Si te metes en mi cuenta puedes ver cómo hice un hilo donde explicaba todo esto y donde recopilo toda la información y todos los datos y todas las pruebas de lo que te digo, de la financiación, de la vinculación, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que esencialmente, mira, aquí por ejemplo tenemos a Tommy Robinson admitiendo que todo es la ira generada por las manifestaciones a favor de Palestina y cómo la policía no actúa en contra de gente que llama a la yihad y gente que es del ISIS, que usa banderas de Hamás, gente que se manifiesta contra una de las mayores atrocidades del siglo XXI. Y este discurso de Tommy Robinson no hace más que mimetizar, no hace más que recalcar lo que decían desde altas instancias gubernamentales. Por tanto, ¿quién es el origen? ¿Quién es el que origina este odio, no? Aquí le tienes a este señor, a este individuo. Y luego, también volviendo al tema de la manipulación y de cómo siembran el odio desde Tel Aviv, teníamos este artículo del New York Times, creo que es, que recoge cómo se utilizan bots bajo las órdenes del Ministerio de la Diáspora israelí. Utilizan bots y cientos de cuentas falsas para hacerse pasar por estadounidenses. Y entonces insisten en contenido pro-Israel. Claro, estos bots, ya te garantizo, esto es especulación, pero si los utilizan para presionar a políticos, ¿cómo no los van a usar, por ejemplo, para sembrar islamofobia, para sembrar estos disturbios raciales? ¿A quién le interesa que exista un odio desenfrenado contra los musulmanes en Europa? Que se enfrenten musulmanes y cristianos, blancos y gente de color. A Israel esto le viene de maravilla, porque así es lo que llevan haciendo muchísimo tiempo. Así es como justifican estas guerras en Oriente Medio, deshumanizando a estas personas, sembrando odio contra ellos. Otra cosa es que los gobernantes estén haciendo las cosas bien y que no se estén cometiendo, ahora vamos a ver, una serie de tropelías también por parte de personas que proceden de estos países de una manera desmesurada si lo comparamos con personas que están completamente integradas indistintamente de su color de piel y su origen, ¿no? Esto vamos a verlo en unos minutos. Pero en esencia, a lo que quiero llegar es que parece que existe, por supuesto, una campaña de manipulación a favor de Israel en redes sociales que también se dedican a instigar este odio. Y aquí tenemos que Elon Musk dijo que, aquí vemos que el New York Times admitía el uso de estos bots. Y por otra parte dice Elon Musk, vamos a solucionar estos problemas con los bots. ¿Y cómo lo han solucionado?
Pues nombrando a un señor de la inteligencia israelí. Es decir, van a poner a luchar contra los bots israelíes a un señor que apoya la causa israelí. ¿A quién pretenden engañar? Pero para que veamos, ¿no? Para que veamos cómo generan este odio y luego lo utilizan para sus propios intereses. Claro, ¿quién es el responsable de todo esto? Ah, mira, esta es otra también. La inteligencia británica diciendo que es todo culpa de la desinformación rusa, que es la que ha causado los disturbios. Los grandes políticos y grandes medios criminalizando a gran parte de la población que se manifiesta pacíficamente no tienen nada que ver. Estas personas, agentes literales y gente que obedece órdenes y que dice que es todo en respuesta de la afrenta contra Israel, esta gente, es decir, campañas de desinformación israelí que vemos que publican acerca de ellas en el New York Times, eso no existe. Es todo culpa de los rusos, que hemos visto que las únicas pruebas que hay son vídeos de autos de hace 12 años. Compara las pruebas de un lado y de otro. Obviamente no interesa acusar a estos elementos, ¿no? Porque al final son parte de un todo. Claro, ¿qué ocurre? Que también, por supuesto, estos crímenes existen y existe una cantidad desmesurada de crímenes de cierto tipo, de carácter violento, llevado a cabo por personas que proceden de otras culturas. Esto no es una cuestión de índole genética, es una cuestión de índole cultural. Todo ser humano, cuando nacemos, somos un lienzo en blanco. Por tanto, considero que no prestar atención a este problema y decir que hablar de ello, por ejemplo, aquí te traigo este dato del Instituto Nacional de Estadística que dice que en España las mujeres extranjeras suponen el 12% de la población y son la mitad de las mujeres con las que han acabado en el país, ¿vale? Es decir, hay una sobrerepresentación. ¿Quiere decir que todos los españoles son seres de luz y que no hacen nada mal y que no hay cosas a mejorar? Por supuesto. Pero no todas las culturas son iguales, como ahora voy a explicar, ¿no? Entonces aquí tenemos, para que veamos el otro lado de esta historia, tenemos el diario.es, que es un medio, el ABC es un medio más conservador, este es un medio más de izquierdas. Personalmente he investigado estas cifras, estos datos, en el INE, Instituto Nacional de Estadística, y puedo confirmar que hay una sobrerepresentación en cierto tipo de crímenes de personas que vienen de ciertos países, ¿no? Pero entonces aquí el diario, en un artículo que titulan como ¿por qué estas cifras son una manipulación? Bla, bla, bla. Y en este mismo artículo nos dice, en cuanto a los agresores, 24 nacieron en España y 20 en otros países. Es decir, de las personas que han acabado con sus esposas, 24 han nacido en España y 20 en otro país. ¿Y cuál es el porcentaje de población total inmigrante en España? Pues es mucho menor. Es decir, hay una sobrerepresentación. Entonces, meter la cabeza debajo de la arena y decir que no puedes hablar de esto porque es un talking point de la fachosfera, ya te impide de por sí arreglar el problema, que está generando mucha angustia. Pues es normal. Todos los días llegan noticias en España, una decapitación, una degollación, pero de manera seguida. Es verdad que a veces se lanzan bulos y dicen, ha sido una persona de este país, y luego resulta que no era de ese país. Pero es verdad que ahí está el INE, que hay una sobrerepresentación. Por tanto, no todas las culturas son iguales. No es lo mismo una cultura donde se practica la ablación de clítoris. No es lo mismo una cultura donde se considera a la mujer un subhumano, un objeto. No es lo mismo un país que, por ejemplo, se rige por un sistema de castas raciales. No es lo mismo Entonces, tú, cuando acoges a una persona de este país sabiendo que proceden de una cultura diferente, por ejemplo, donde la apostasía, es decir, renunciar a la religión, se paga de una manera salvaje, ¿no? Por tanto, quieres acoger a personas, tienes que asimilarlos adecuadamente, tienes que tener en cuenta estos baremos culturales y destinar una serie de recursos para que estas personas tengan una oportunidad y también para ver, vale, vamos a ver, de este país cometen más de este tipo de crimen. Oye, pues vamos a ver por qué es, vamos a ponerle solución. Claro, esto no se hace y ¿qué ocurre? Que al final pues se genera una reacción que por otra parte no es nada casual, no es nada casual que dejen estas cosas sucederse, porque como te digo, lo van a utilizar como pretexto para la dictadura tecnológica que quieren imponer. Ante estos disturbios raciales, ante estas tensiones, pues todo el mundo querrá que les protejan de los malos, ¿no?
pero en realidad nunca lo van a pagar los responsables. Es decir, van a ir a por el panadero del pueblo, que es una persona de color, van a atacar a los niños, van a atacar a las personas que están integradas. Siempre se va a poner el foco en el que no es responsable de nada de esto. Tampoco se va a poner el foco en la política exterior criminal que hace que estas personas huyan de sus países, ¿no? Entonces, yo ya he escrito extensivamente acerca de mi opinión de este tema, del fenómeno de la inmigración, posibles soluciones, consecuencias, etcétera, ¿no? Y no tengo mucho más tiempo en el programa, pero desde luego que pues, hay que intentar ver las cosas de manera fría, de manera aséptica. Y los datos, las estadísticas están ahí. Ignorarlas no va a arreglar nada. Ahora bien, culpar a la persona una persona que está sobreviviendo, que está asimilada, y pues solo por el color de piel que la apalen, eso es una barbaridad. Y eso también, pues, se le tiene que poner un coto, ¿no? Los responsables, que es al final los que no destinan recursos a asimilar a la población adecuadamente, los que, por ejemplo, en el Reino Unido han destruido las condiciones materiales de todos, lo que también genera radicalización, inestabilidad, tensiones. Es un cúmulo de cosas. Existe el factor cultural, que desde luego hay que tenerlo en cuenta, y luego existe el factor socioeconómico. Es un problema multifactorial, no se puede poner el foco solo en una cosa u otra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en España interesa mucho traer a mucha mano de obra inmigrante. ¿Por qué? Pues porque no quieren ni que el español, y hablo de español negro, blanco, asiático, es decir, una persona asimilada, integrada, trabajadora, les da igual que no te puedas comprar un piso. Les da igual que no te llegue para comprar la comida, la cesta de la compra. Les da igual que no tengas hijos. Ellos traen a inmigrantes y se acabó. Tienen este flujo incesante, destruyen los países de estas personas, los explotan, los saquean y luego tienen mano de obra sin tener que preocuparse por darle a la gente ni una integración, ni por mantener unas condiciones materiales dignas en el país, unos salarios dignos que eviten que haya radicalización, que haya choques, que haya... tampoco se encargan de la seguridad de los ciudadanos. Es decir, los responsables salen de rositas y es que encima luego ellos te aplican su propia solución. Pero fíjate, por ejemplo, en el Reino Unido, ¿no? Cómo ha habido escuelas de la rama más radical del Islam. Y cómo estos grupos además han sido armados, financiados, apoyados Al-Qaeda, el ISIS. Decía Jake Sullivan, Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria, le decía a Hillary Clinton. Entonces, precisamente es que son los que alimentan esta ideología. En el Reino Unido, por ejemplo, permiten que haya escuelas de la rama Wahhabi del Islam, que es la más extremista. En fin, pues para que lo veas, ¿no? Al final es eso, que como las personas no se den cuenta del juego y de cómo nos están utilizando, auguro un muy mal futuro para Europa. Porque, bueno, es que ya me he comido todo el tiempo del programa, pero por un lado o por otro, los que al final son los responsables de toda esta situación van a salir ganando. Salvo que nos demos cuenta de este juego. Eso sí, la culpa toda de Putin, ¿no? Y entonces, para concluir más sobre este tema, Rusia está detrás del escándalo de género en los Juegos Olímpicos. Según Associated Press. Es decir, Putin, 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 Putin. Aquí lo tenemos, ¿no? Antonio Maestre reflexiona sobre el bulo de la boxeadora argelina. Son tontos útiles de Putin. Y digo, ¿y por qué repiten siempre Putin? Porque lo que se busca es crear un enemigo interno al que culpar de todos los males que han sido causados precisamente por esta misma clase política. Por esto recitan esto incesantemente, ¿no? Alguien se tira en un pedo en el ascensor, culpa de Putin. ¿Te quejas de la subida de la compra? Tonto útil de Putin. ¿No te gusta la política exterior de Estados Unidos y de Europa? Eres herramienta de los rusos. Así con todo, al final de lo que se trata es de silenciar, de controlar, de vigilar. Y esta es la excusa. La búsqueda de un enemigo interno, ya sea este enemigo los fachapobres, los musulmanes, los comunistas, los rusos.
Se trata de eso, de crear un enemigo interno para poder aplicar todas estas políticas draconianas y de generar inestabilidad y caos, o por lo menos dejar que se suceda, ¿no? Esto no quiere decir que, es toda una gran conspiración y todos los que salen a protestar o salen a formar parte de estos disturbios están pagados o controlados. No, no, no. Pero uno de los principales instigadores, que es líder de uno de estos grupos, sí tiene relación. Luego hay gente que de manera orgánica pues sale y toma una posición, toma otra, ¿no? Aquí, de nuevo, Pablo González, ¿vale? El periodista español retenido en Polonia durante 2 años, ha sido liberado. Dicen que, bueno, que es un espía de Rusia, esto lo demuestra y tal. De momento no hay ninguna prueba. Ha estado 2 años y medio en Polonia sin ningún tipo de justificación, no se han presentado pruebas en su contra, no ha habido un juicio en su contra. Dicen que como la ha recibido Putin, pues esto significa que es un agente del mismo. Lo que pasa es que Pablo González tiene doble nacionalidad porque su abuelo español huyó exiliado a este país. Huyó a la URSS y demás, en la época de la Guerra Civil. Y además Putin ha reconocido que había varios espías allí, entre los cuales no ha reconocido a Pablo González como uno de los mismos, ¿no? ¿Esto quiere decir que es imposible que lo sea? No, yo no digo eso, yo solo digo que de momento no hay absolutamente ninguna prueba en este sentido y que están difamándole, que le están acusando de ser algo de lo que no hay absolutamente ninguna prueba. Pero claro, es que hay inventos, hay desinformación que conviene, hay inventos que convienen. Aquí tenemos a su esposa diciendo que el gobierno español no ha movido un dedo, por esta persona o este ciudadano español. En fin, pues nada, yo sé que he tratado un tema polémico, pero bueno, trato de sustentarlo con datos, con argumentos. Igualmente, te leeré tus impresiones en la caja de comentarios. Si te ha gustado el episodio, te agradezco mucho que te suscribas, que le des a me gusta. Y nada, por aquí seguiremos la próxima semana y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Adiós, nos vemos.